Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí vemos una parte de los juicios, el arresto y los juicios de Jesús. A lo largo de esta escritura que acabamos de leer, hay una frase que constantemente se repite y esto fue para que la escritura se cumpliese. Y esto fue para que se cumpliese la escritura de los profetas. En varias porciones vemos cómo se repite, ¿no? Que todo esto que estaba pasando era para que se cumpliera la escritura, porque todo esto que el Señor estaba padeciendo ya estaba escrito. Jesús tuvo que someterse a 6 juicios. 3 de esos juicios fueron religiosos y los otros 3 juicios fueron juicios legales. El primer juicio fue el juicio ante Anás. Anás había sido sumo sacerdote y su yerno, llamado Caifás, era el que en la actualidad fungía como sumo sacerdote. La Biblia nos habla de que primeramente Jesús fue llevado ante Anás. No sé si vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, Caifás realmente era el sumo sacerdote, pero como Anás era su suegro, digamos que tenía su consejero detrás, como todo puesto religioso, que detrás hay un político o detrás hay otro que le aconseja. Así estaba sucediendo con Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, pero pues Caifás hacía lo que Anás le decía, ¿no?
era su suegro. Entonces, primeramente, por eso fue que llevaron a Jesús ante Anás, que había sido su sacerdote, y posteriormente lo llevan ante Caifás. De hecho, vemos eso en Mateo, en el versículo, en el capítulo que acabamos de leer, en el 26, versículo 57, dice: los que entendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Sí? Jesús padeció el tercer juicio, que fue ante el concilio de los ancianos. Como estamos estudiando los evangelios sinópticos, bueno, para los que se están integrando, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué les llamamos sinópticos? Porque los tres cuentan generalmente los mismos eventos, pero desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas, ¿sí? De los autores de los evangelios. Mateo, por ejemplo, cuenta lo mismo desde su perspectiva, Marcos desde su perspectiva y Lucas desde su perspectiva. Sabemos que Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, ¿sí? Entonces cada uno hace un énfasis especial en los eventos de la vida de Jesús. Por eso hay que estudiarlos en conjunto, porque si por ejemplo nosotros nos hubiéramos quedado ahorita nada más con lo que dice Mateo, pues no nos enteramos de lo que dice en el otro evangelio, de que pues también lo llevaron ante Anás primeramente, ¿no? Por eso es que es necesario que los evangelios sinópticos estudiemos los eventos de la vida de Jesús en simultáneo, leyendo Mateo, Marcos y Lucas, lo que dice cada uno. Entonces, en Lucas capítulo 22 nos habla precisamente de este tercer juicio que padeció Jesús, que fue en la madrugada y fue ante el concilio de los ancianos. Eso está en Lucas capítulo 22, del 66 al 71. Dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentare a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces aquí llevamos los tres juicios religiosos: ante Anás, ante Caifás y ante el concilio de los ancianos, ¿sí? Que era conocido como el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 72 ancianos, ¿sí? Escribas, saduceos, conocedores de la ley, porque recuerden ustedes que para el pueblo de Israel la ley de Moisés pues era una ley también civil, es como su constitución, ¿sí? Ellos se rigen bajo la ley de Moisés. Entonces, por eso es que Jesús tuvo estos juicios religiosos, porque él tenía que ser juzgado según lo que para los religiosos de la época, ¿sí? Representaba un quebranto, una blasfemia de lo que decía la ley de Moisés, ¿sí? Pero también hubo un juicio legal en la antigua Palestina, pues así como está organizada políticamente en cualquier nación, ¿sí? Tenían ellos aldeas, tenían provincias, ¿sí? Y pues al mismo tiempo alguien que era el gobernador sobre todo el país. Entonces, como decir aquí nosotros, pues hay un presidente que gobierna todo el país, ¿sí? Para los palestinos, ese gobernante que ejecutaba el poder sobre todo el país era un emperador romano, el cual era conocido pues como el César, ¿sí? El César era como decir el presidente, ¿sí?
Luego estaba el gobernador de la provincia, que era como decir el estado, para hacerme entender mejor, y ese gobernador era Poncio Pilato, ¿sí? Y luego estaba como decir el que gobernaba directamente pues en Judea, ¿no? Que era donde Jesús estaba recibiendo el juicio, que era Herodes, ¿sí? Era como decir que un presidente municipal, ¿no? Algo así, para hacer la comparación, para hacerme entender más fácilmente. Entonces Jesús también fue sometido a 3 juicios de carácter legal. No, la primera apenas. Ah, perdón. La primera. Ahí está. Entonces Jesús padeció un juicio legal que fue ante Herodes. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 23, del 1 al 7. Ante Pilato, perdón. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, este juicio fue en Jerusalén. Y Galilea quedaba al norte de Palestina, ¿no? Pues lo que pues es conocido como Israel. Entonces, prácticamente le están diciendo: pues Jesús anda alborotando todo el país, ¿no? Viene desde allá, ¿sí? Desde Galilea, y pues ya viene aquí por Jerusalén y ya le dijo a todo el mundo que no le paguen tributos al César. Cosa que es mentira, ¿verdad? Porque todos sabemos que el mismo Jesús dijo: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero pues ellos decían todo esto calumniando a Jesús. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces a Pilato los principales sacerdotes van y le dicen: mira, Pilato, este hombre se hace llamar el Cristo y anda alborotando a la gente diciendo que no le paguen tributo al César. Pues obviamente si este era el gobernador y le dicen de que pues Jesús está en contra del presidente, por decirlo así, pues no le conviene quedar mal con el presidente, ¿cierto? Entonces a Pilato le convenía juzgar a Jesús, aunque él mismo le dijo a los sacerdotes: pues no encuentro nada de este hombre. Pero como le dijeron eso, pues que Jesús estaba armando una revolución en contra del César, pues a Pilato le convenía quedar bien con la gente, ¿no? Y cuando le dijeron que Jesús era Galileo, dijo: no, pues entonces también lo tiene que juzgar Herodes, ¿no? Que es el que está ahí bajo el poder de esa provincia. Entonces, por eso Jesús padeció también un juicio legal ante Herodes. Vámonos ahí mismo en el capítulo 23 de Lucas a leer entonces del 7 al 12. Dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, Herodes se lo regresó a Pilatos otra vez.
y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, el sexto juicio de Jesús fue otra vez ante Pilato. Vámonos a... Bueno, vamos a seguir aquí en el 13. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que se le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os pregunté a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Eso es lo que pensaba Pilato, fue a la conclusión a la cual él llegó. Pues este hombre no ha hecho nada. ¿Cuál es el delito? Pero, como era fiesta de Pascua y se acostumbraba en Jerusalén soltar a un reo en esas fiestas, ¿sí?, para dar el espectáculo y congraciarse a los políticos delante del pueblo, tenía necesidad de soltar a uno en alguna de esas fiestas. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él, para que le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, ese fue el sexto juicio de Jesús. Y ese juicio de Jesús duró, pues, parte del día siguiente. Fíjense que estamos analizando los eventos de la última semana de Jesús, ya casi para terminar los evangelios sinópticos. Y fíjense que Jesús viene de una cena con sus discípulos, ora en Getsemaní, lo arrestan, y gran parte de este juicio ocurre en la madrugada, cosa que pues era ilegal, porque pues no se acostumbraba a actuar así, pues ni siquiera con los criminales en Jerusalén. Sin embargo, Jesús, gran parte de su juicio fue durante la madrugada. Entonces, desde ahí nosotros vemos cómo, pues, con Jesús las cosas se hicieron de manera que no era común, ¿no? Y vemos ahí, pues, no solamente cómo el pueblo, los políticos y todos, ¿no?, actuaron en contra de Jesús, sino aún el mismo enemigo pensando que con eso el Rey de Reyes sería vencido. Y vamos a analizar varios eventos que sucedieron, varias reacciones, ¿sí?, que tuvieron a cabo lugar durante los juicios de Jesús. Varios personajes que intervinieron aquí. Y el primer personaje que vamos a analizar es a Judas. La siguiente. Vámonos nuevamente a Mateo 26. Y ahí no vamos a leer porque ya lo leímos. Mateo 26, del 47 al 50. Dice la porción bíblica que Judas llegó y saludó a Jesús de beso y le dijo, salve maestro.
En ese tiempo pues era común, era costumbre que los amigos se saludaran de beso. Sí, de hecho hoy día todavía en varios países se acostumbran que las personas se saluden de beso, y aún hay lugares donde pues siendo varón con varón se saludan con besos en la mejilla. En nuestra cultura eso no es normal, pero en otras partes del mundo sí es algo completamente normal, ¿sí? Sobre todo allá en la parte del Medio Oriente, ¿no? Inclusive pues dice las cartas la primera carta de Pedro, saludados con ósculo santo, ósculo de eso, ¿sí? Y vemos aquí uno de los personajes que intervino en todo este asunto del arresto y los juicios de Jesús fue Judas, que con un beso entregó a Jesús. ¿Y será que nosotros hoy podemos aprender algo acerca de Judas? Pues sí, porque pues hoy todavía existen los Judas, ¿sí? La gente que traiciona, la gente que habla mal de ti a tus espaldas, la gente que de frente te dice maestro, pero por detrás te está entregando, ¿no? Eso todavía ocurre, o sea, eso no es nada que se haya desaparecido, ¿no? Todavía hoy hay Judas, y Judas nos enseña nos da varias enseñanzas. La primera enseñanza que nos da es que lo que Satanás ofrece no es duradero. A Judas le ofrecieron unas monedas de plata por entregar a Jesús, y en su momento, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué fue lo que tentó a Judas? A lo mejor tenía alguna necesidad económica, quién sabe, ¿verdad? No sabemos, solamente Dios sabrá lo que había en su corazón en ese momento en el cual él tomó esa decisión de entregar a su maestro por unas monedas de plata. Quizás a lo mejor pensó en solucionar algo o en tener algo con ese dinero que le ofrecían. Sin embargo, eso no fue nada duradero. ¿Por qué? Porque el pecado nunca es duradero, hermanos. El pecado al comienzo pues es placentero, es dulce, es agradable, pero después vienen las consecuencias. Después viene el sabor amargo de las consecuencias del pecado. Todas las personas cuando pecan, pues no pecan tristes, ¿verdad? ¿Quién peca triste? No, nadie. El que adultera contento, ¿verdad? Dice, no voy a cambiar el modelo de 60 a 20. No. El que se emborracha dice, no, pues yo voy a ahogar mis penas. El que dice mentiras dice, no, pues yo ya salí de este paso por mentira que me eché. El pecado es placentero, pero de momento. Pero después las consecuencias siempre vienen. Siempre les hemos dicho, ¿no? Lo que enseña la palabra enseña que el pecado trae consecuencias. Es cierto que tenemos un Dios de amor, es cierto que tenemos un Dios de misericordia, pero el pecado siempre va a traer consecuencias. Y por ponerles un ejemplo, pues está la vida de David. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David adulteró y tuvo consecuencias. Su hijo se murió, ¿sí? David hizo un censo, al Señor no le agradó, de su casa nunca se apartó la espada, hubo enemistad de los hermanos contra los hermanos, ¿sí? Le violaron una hija. Entonces al final, hermanos, fíjense, y ese era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, a pesar de que se arrepintió y Dios lo perdonó, porque Dios lo perdonó, no evitó las consecuencias de su pecado. Entonces, no hay que confundirnos. El pecado tiene consecuencias. El pecado produce muerte. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, hermano, bueno o malo, va a tener una consecuencia buena o mala para nuestras vidas.
La decisión que tomemos hoy impactará el futuro de nosotros mañana. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, si nosotros decidimos permanecer firmes, ¿sí?, vamos a ver la fidelidad y la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros somos de los que un día sí o 3 días no, ¿no?, pues así no van a avanzar. Así no avanzamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer fieles en lo bueno, en lo malo, en lo poco, en lo mucho, en la abundancia, en la escasez, como dice Pablo. Permanecer fieles a nuestro Señor, darle la prioridad a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero al final, hermanos, toda decisión que nosotros tomemos, sin duda alguna, traerá consecuencias. El pecado es esa sensación de placer del pecado es temporal. Tenemos a un Sansón con su Dalila y todas sus filisteas de las cuales se enamoró, pero lo dejaron sin ojos, le provocaron la muerte. Entonces, amados hermanos, siempre habrá consecuencias de nuestros actos. No hay un solo acto en nuestra vida del cual podamos nosotros librarnos de las consecuencias. Y eso es muy independiente al hecho de que Dios nos ama y al hecho de que Dios nos perdone. Amén. Judas nos enseña que sentir pena no es la misma cosa que arrepentirse. Una cosa es tener remordimiento y otra cosa es tener arrepentimiento genuino. ¿Qué es remordimiento? Me siento mal, como lo dice. Eso fue lo que sintió Judas. Porque Judas, después de que entregó al Señor, se sintió mal. Tan mal, que tomó la decisión equivocada otra vez. No fue un arrepentimiento, fue un remordimiento. El remordimiento nos hace sentir pesar por lo malo que hicimos, pero el arrepentimiento nos lleva a pedirle perdón a Dios, ¿sí?, a darle la espalda al pecado y volver nuestra mirada a la cruz. Son dos cosas muy diferentes. A veces decimos, por ejemplo, ay no, yo sé que estoy mal porque yo no he perdonado a tal persona que me hizo daño. Y aunque el Espíritu Santo está hablando en tu corazón, oye, perdona, ya no seas tan rencoroso, ya no seas tan amargado, ¿no? Y te está hablando, y tú sabes que estás mal, pero no actúas. ¿Habrá un verdadero arrepentimiento? No. Ahí lo que hay es un remordimiento. Usted sabe que está mal, pero usted no obedece a Dios. Usted sabe que está mal, pero usted no le entrega eso a Dios porque es más grande el orgullo de ay, me hicieron. Es más grande su ego de ay, que venga primero a pedirme perdón a mí. Es más grande el orgullo, ¿sí?, que la obediencia. Y entonces, cuando es más grande el orgullo que la obediencia, a lo más que podemos aspirar es a un remordimiento. Pero cuando hay humildad en nuestros corazones en reconocer que nos equivocamos, que estamos mal, y que es verdad lo que el Señor nos está diciendo, que no seamos tan testarudos, que no seamos tan necios, que dobleguemos nuestros corazones, que no seamos de dura cerviz. Entonces, cuando realmente yo quiero agradar a Dios, yo hago lo que Dios me está mandando, aunque me cueste. Aunque me cueste. Porque yo creo que nadie va contento a decir, perdóname, me equivoqué. No, vamos más empujados que, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos agradar al Señor. Porque tiene que ser más fuerte el amor a Dios que mi orgullo, que mi ego, que mi autosuficiencia. Tiene que ser más fuerte el amor a Dios y hacer la voluntad de Dios que lo que yo estoy sintiendo o que lo que yo estoy pensando. Entonces, cuando nosotros no doblegamos el orgullo, cuando nosotros realmente no tenemos ese corazón como para reconocer que nos equivocamos, como para reconocer que necesitamos pedir perdón y agradarle a Dios con eso,
nada más llegamos a un remordimiento, pero no llegamos realmente a un arrepentimiento. ¿Quieren un ejemplo de un arrepentimiento genuino? Zaqueo. Zaqueo, cuando fue alcanzado por el Señor, dice la palabra que era publicano, o sea, que los publicanos eran de 10 para allá, 20 para acá. Porque pues ellos recaudaban los impuestos y ante el gobierno romano, pues ellos tenían toda la libertad de que si eran 100, ellos cobrar otros 200 para el bolsillo de ellos y 100 para el bolsillo de los romanos. Estaban en total libertad de hacer eso porque de eso ellos vivían. Pero dice la palabra que Zaqueo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, devolvió todo lo que se había robado. Entonces, ahí realmente nosotros vemos que sí hubo un arrepentimiento genuino, porque no es solamente que Judas no fue capaz de confesar su pecado, sino simplemente sintió un remordimiento, a lo mejor sintió pena, y eso lo llevó a la desesperación. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa, el pecado trae vergüenza, el pecado no te hace sentir nada bueno, pero actuó equivocadamente, y que hubiese sido lo correcto. El Señor le dijo y perdona, y Jesús lo hubiera perdonado, claro que sí. Judas nos enseña que el pecado engaña a la gente. El pecado no es honesto, el pecado solamente nos dice lo que nosotros queremos escuchar, ¿sí? A Judas le dieron ese dinerito y quizás a lo mejor le dijeron, bueno, mira, con esto vas a solucionar todos tus problemas, pero no le dijeron que ese dinerito lo iba a llevar a la muerte eterna, ¿sí? No le dijeron que ese dinerito le iba a quitar la vida eterna que había obtenido en Cristo Jesús, le iba a quitar esa relación con su maestro. No le dijeron eso, le dijeron lo bonito. Y a veces el pecado así nos habla, nos dice solamente lo bonito, pero no nos dice lo que realmente eso nos va a ocasionar. El siguiente personaje que vamos a analizar en todos estos sucesos del arresto y los juicios de Jesús es a Pedro. La siguiente. Dice aquí en Mateo 26, a partir del versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ah, no, mentira. Ese no fue. Eso fue cuando llegó a Jesús. El 52. No, el 51 dice. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro es el típico que quiere solucionar las cosas a su manera. A su manera. Así no es. Y para algunos la forma de solucionar las cosas es a golpe, como bien lo dijo mi hermano, a las balas. Jesús le da una respuesta a Pedro y le dice: mira, Pedro, cálmate, Pedro. Si yo quisiera que me defendieran, pues nada más tengo que decirle a los ángeles que vengan, que nos siguen. Cálmate, Pedro. Pero fíjense que hay gente que aún se la pasa por ahí peleando hasta por causa de la fe. Fue lo que pasó precisamente ayer con los alumnos del instituto. Veíamos el tema de la cruzada, las supuestas guerras santas de los cristianos contra los musulmanes por recuperar la tierra santa. Y eran guerras santas ordenadas por el mismísimo Papa, tanto así que pues salían ellos con sus escudos, con su cruz, ¿no?
y sus uniformes con su cruz, y pues la cruz era el símbolo, y lo hacían para recuperar la tierra santa de la cual había tomado posesión los musulmanes. Y cuántas cosas, amados hermanos, cuántas atrocidades a lo largo de la historia de la humanidad se han cometido en nombre del Señor, en nombre de la iglesia. La Inquisición es otro ejemplo, ¿no? Tanta tortura, tanta violencia en nombre del Señor. ¿Cuándo se ha visto? Cuando el Señor, pues, en ningún momento enseñó eso en su palabra. El Señor en ningún momento enseñó que nosotros forzáramos las circunstancias. El Señor en ningún momento dijo que la gente tiene que creer con violencia, así como hacían los musulmanes para que la gente creyera, y por eso casi la mayoría del Medio Oriente se convirtió al Islam. El Señor nunca enseñó eso, nunca enseñó que por la violencia forzáramos ni las circunstancias ni las cosas, hermanos. Entonces, amados, cuando usted tiene en su casa familiares inconversos, familiares que no quieren oír del Señor, no se ponga a pelear, y mucho menos se ponga a dar golpes con la gente, porque no creen, o porque no hacen lo que usted hace, no viven como usted vive, no hablan como usted. O sea, ¿para qué se pone usted, hermano? A buscarse problemas, a buscarse enemigos, a generar pleitos en nombre de la fe. ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿Quién le enseñó a usted que usted tiene que convencer a la gente? ¿Quién le enseñó a usted que las cosas se hacen a su manera? Ciertamente nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad y el compromiso de compartir la palabra de Dios. Ciertamente nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad y el compromiso de orar por la salvación de las almas perdidas. Pero en ningún momento nos mandó el Señor ni a ir a pelear, ni a ir a dar golpes, ni mucho menos. Hace tiempo, recuerdo yo, no sé si fue el año pasado o antepasado, vi en las noticias de a lo mejor ustedes también lo vieron, de una iglesia, no recuerdo dónde, donde entraron unos gays, o vivían unos gays como al frente de la iglesia, algo así, y los hermanos apedrearon a los muchachos. No sé si vieron esa noticia. Dios mío, o sea, hasta dónde hemos llegado. O sea, son cosas que no son inconcebibles, ¿no? Porque el Señor no nos mandó a nosotros como cristianos a actuar de esa manera, ni a andar dándonos golpes con nadie. Entonces, este fue un problema que Pedro tenía, de que pues él quería solucionar las cosas a la fuerza y en sus fuerzas. A la fuerza y en sus fuerzas, porque pues él quería a lo mejor con eso traer una solución al problema, pero pues lo único que iba a provocar era hacer el problema más grande. Ni siquiera Pablo en sus cartas, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios, aún le dice a los esclavos, someteos a sus amos, porque en ese tiempo que el imperio romano era el que tenía el poder, y más de la mitad de la población eran esclavos. Más de la mitad de la población eran esclavos de los romanos. De la población en esas ciudades, ¿no? Como Colosas o como Éfeso. Y Pablo nunca le dijo a los esclavos: rebélense contra sus amos. Jamás les dijo eso. Y fíjense que en esa época del Imperio Romano, los esclavos ni siquiera eran dueños de su propia vida, porque si al amo les daba la gana de matarlos, los mataba, porque el amo literalmente era el dueño de esos esclavos. Y los exhibían. Una vez me leí un libro que hablaba sobre las costumbres del Imperio Romano, y los exhibían así, desnuditos, como Dios los trajo al mundo, como si fueran mercancía en los mercados, para que la gente fuera y los comprara, porque pues antes, entre más esclavos tuvieran, más poder adquisitivo tenían, ¿no? Y más
estatus social tenías en la sociedad. Entonces los esclavos no tenían ningún valor. Y aún así, con todo lo que los maltrataban, con todo lo que les decían, Pablo jamás les dijo: esclavos, vayan y rebélense contra sus amos, vayan y le cacheteen, vayan y denle el puño, ¿no? Defiéndanse. Jamás Pablo enseñó eso. Jamás. Entonces, para pensar, ¿verdad? Porque pues hoy día, aún dentro de las familias cristianas, es triste ver violencia, actos de violencia de los esposos con las esposas, de los padres con los hijos contra los padres. Es un desorden, es un desorden. ¿En qué vivían? ¿Aprendieron eso? ¿Quién sabe? La del diablo, porque la de Dios no fue. De verdad. Entonces, hay que analizar nuestras actitudes, porque la palabra de Dios nos insta y nos exhorta en todo momento a la paz, a la mansedumbre. Dice la palabra, hermanos, que el reino del Señor es justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. No peleas, maledicencias ni puños. A eso no voy a pedir. Entonces, el siguiente personaje que vamos a analizar es a los líderes religiosos. Aquí dice algo interesante. Los líderes religiosos le tenían envidia a Jesús. ¿Y cuál era la envidia? Porque veían que Jesús predicaba y enseñaba con autoridad. Dice en Mateo 27, versículo 18, dice que Pilatos, reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué entregaron los líderes religiosos a Jesús? Por envidia. Porque ellos no juntaban las multitudes que Jesús juntaba. Porque ellos no hacían las señales que Jesús hacía. Porque ellos no predicaban como Jesús enseñaba. Predicaba, ellos no enseñaban como Jesús enseñaba. Por la envidia, Pilatos, siendo un gentil incircunciso, en temor de Dios, se dio cuenta que por puritita envidia lo querían matar. ¿Sí? Por pura envidia lo querían matar. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de estos líderes religiosos? Pues ellos querían la gloria para ellos, la gloria que solamente le pertenece al Señor, hermanos. Y no hay peor cosa que nosotros como seres humanos queramos la gloria que solamente a Dios le pertenece. Amén. No hay peor cosa que nosotros hagamos las cosas solamente para ser vistos, solamente para que la gente diga: ay, qué bonito, ay, mira la hermana, tan buena gente, ay, mira el hermano, ay, el hermano, ¿cómo que? ¿Sí? Eso es un pecado. Cuando nosotros en nuestros corazones actuamos de esa manera, hagamos lo que hagamos. Porque no solamente a veces en el servicio, ¿no? Nosotros podemos querer robarle la gloria al Señor en muchas cosas, hermanos. Cuando somos nosotros autosuficientes y decimos: ay, por mi trabajo, tengo un trabajo, ay, por mi trabajo, soy todo lo que soy. Eso es querer robarle la gloria a Dios, porque la palabra enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. El trabajo lo tenemos hasta que Dios así lo decida, pero ya que Dios diga: ya no más. Y gloria a Dios y gloria sea su nombre, porque Él da y Él quita. La casa, el carro, la bolsa llena
aprendemos a darle la gloria a Dios, entonces estamos robando la gloria que solamente a Dios le pertenece. Porque el simple hecho, hermanos, de que nosotros estemos aquí en este lugar hoy y no estemos en la cama de un hospital, y no estemos en las cuatro paredes de una cárcel, y no estemos visitando a un familiar que está enfermo, sino que tengamos el placer y el privilegio de estar sentados aquí en la casa de Dios, escuchando su bendita palabra, ya es motivo para darle la gloria y la honra a quien solamente le pertenece la gloria y la honra. Porque nosotros no somos. Ni aún si el Señor nos usase, porque Dios nos usa por su gracia, por su misericordia. Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y cuando nosotros caminamos bajo esa convicción, bajo esa humildad, ténganlo por seguro que Dios lo va a seguir usando. Pero cuando usted, si Dios medio empieza a usarlo, usted ya se cree, mejor dicho, el que ya casi es el Papa cristiano, ténganlo por seguro que Dios lo va a quitar de él. Porque el orgullo ha empezado a mirar su corazón. Entonces, amados hermanos, esto es lo que sucedía con esos líderes religiosos de la época, que ellos querían la gloria, el honor, la alabanza, el respeto que solamente le pertenecían a Jesús. Nosotros, como servidores, como trabajadores, inclusive como padres, a veces queremos estar por encima de Dios. He conocido padres que menosprecian el servicio a Dios. He conocido padres que quieren que los hijos hagan lo que ellos dicen, pero nunca pidiendo dirección a Dios. Señor, ¿qué quieres que hagan mis hijos, Señor? ¿Cómo quieres encaminarlos? ¿A dónde los quieres llevar? Porque aún la vida de los hijos hay que poner en manos de Dios, como Dios quiera actuar con ellos, a donde Dios se los quiera llevar, lo que Dios quiera hacer. Nosotros no somos nadie, somos prestados, nosotros solamente somos mayordomos, administradores, pero aún en eso, cuando nosotros somos los que queremos decidir hasta con quién se casan los hijos, sí, esta no, y esta sí, y esta no, pero tú no sabes, o sea, solamente, pero ¿sabes cuál es el problema, hermanos? Que a veces nunca ponemos las cosas en oración, Señor, si es tu voluntad, sino porque a mí no me parece, según mi pensamiento, según mi criterio, según lo que yo digo, pues entonces no. Pero cuando pusimos eso delante del trono del Señor para decirle, Señor, cuál es tu voluntad sobre este asunto. No, solamente como ¿cómo que dicen aquí en México? No recuerdo la frase, pero así nomás con mis pantalones, ¿verdad? Quiero que sean así las cosas y parece que Dios se tiene que someter a mi voluntad y no yo a la de Él. Y aún en esas cosas queremos quitarle a nosotros el lugar al Señor. Que solamente Dios sabe. Yo creo que nosotros solamente tenemos que orar y pedirle al Señor que su propósito se cumpla. Y como padres, pedirle la dirección a Dios y encaminar a nuestros hijos para que Dios sea cumpliendo el propósito en ellos, pero pues al final ellos van a hacer lo que Dios diga, no lo que nosotros queramos. El siguiente personaje es Pilatos. Otro. Pilato era gobernador.
¿Tenía el poder o no tenía el poder de liberar a Jesús? ¿Sí? Pero como todo buen político, ¿a dónde va Vicente? A la gente. Él hizo lo que el pueblo quería, aún sabiendo que el pueblo estaba mal, aún sabiendo que los sacerdotes estos y todos estos líderes religiosos estaban mal. ¿Qué hizo? Lo que pidió la multitud, lo que pidieron los líderes religiosos, no lo que realmente por su corazón, ¿verdad? Le estaba gritando que ese hombre era inocente, que realmente, legalmente no había ninguna prueba para enjuiciar a Jesús. Pero como la gente quería eso, pues él le dio al pueblo lo que el pueblo quiso. Como los líderes religiosos querían eso, pues él le dio a los líderes religiosos lo que ellos quisieron, no lo que era correcto. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, actuamos igual? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas porque la multitud quiere? Por agradar a otros antes que a Dios. Cuando realmente la palabra nos enseña que debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Pero a veces queremos agradar a las multitudes. Un ejemplo sencillo, ¿no? A veces, como dicen hermanos, ay, sí, no, es que yo sí quería ir a la iglesia, pero es que mi hijo me dijo que me quiera, mi esposo me dijo que me quedara con él. Es una cosa típica. Y todos me dijeron, no, ¿cómo? Si toda la semana trabajas, el domingo también te vas a ir. Y todos me dijeron, ¿cómo? Y entonces yo tomé la decisión de agradar a la multitud. Siempre pasa. Y así muchos ejemplos les pudiera poner, les pudiera decir cualquier cosa aquí. Pero así, hermanos, muchas veces actuamos para agradar a otros y no a Dios. Para agradar al marido, para agradar al hermano, a la cuñada, al vecino, al amigo, al novio, a la novia, antes que a Jesús. Cuando Jesús tiene que estar por encima de cualquier otra persona o por encima de cualquier otra cosa, no, hermanos. Y esto pasó con Pilatos. Y entonces Pilato, para salirse de salvar su responsabilidad, viene y se lava las manos y dice, bueno, pues yo no lo condeno, lo están condenando ustedes. Pero bueno, la pregunta aquí, ¿ustedes creen que con lavarse las manos Pilato salvó su responsabilidad? ¿Ustedes creen que con lavarse las manos el día que Pilato esté delante del Señor, en el juicio final, va a decir, no, yo me lavé las manos? Yo me lavé las manos y yo salí libre de todo el cuerpo. ¿Será que esa agua fue capaz de quitar el pecado del corazón de Pilato? Ni que se hubiese lavado con lo que quiera. No. Entonces al final, hermanos, nosotros que conocemos la palabra, pues realmente menos excusas tendremos, ¿verdad? Porque sabemos conscientemente que debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Que si vas a una reunión familiar, ándate, tómate una cervecita, mira que una no es ninguna. Ay, pero tú siempre tan aguafiesta, tú siempre tan aburrido. Échatela, mira, pues nadie te está viendo, pues aquí no está ni el pastor ni los hermanos. Échatela, bailadita, hombre, no seas tan santurrón, si nadie te está mirando. Ya, fíjate lo que la multitud quiera, lo que la multitud diga. No, no es así. Porque de la mirada del Señor no nos podemos esconder. Es el Santo
tiempo, el universo, ahí estás tú. No hay un lugar donde nos podamos esconder. Los ojos del Señor rodean toda la tierra. Y el Señor conoce nuestras mentes, escudriña nuestras mentes, pesa nuestros corazones. ¿A quién vamos a engañar? Entonces, nosotros como que decidimos, o hacemos caso a la multitud y desagradamos a Dios como Pilato, y después queremos lavarnos las manos buscando culpables, o hacemos lo que a Dios le agrada. Eso es una decisión personal, hermanos. Cada quien decide si hacer caso al Señor o si hacer caso a la multitud. Si satisfacemos al gentío o satisfacemos a Dios. Los siguientes personajes en esta historia, la siguiente, la multitud. Bueno, ¿y esa multitud qué? Esos eran los mismos que seguían a Jesús. Esos fueron los mismos que pusieron los mantos y meneaban las palmas diciendo: sana, sálvanos, Jesús, el rey de los judíos. Y de repente a los 8 días, ¿qué les pasó? Se volvió el sartén. ¿Qué le pasó a la multitud? Porque Jesús no hizo lo que ellos querían. Porque dice Juan que ellos querían poner a Jesús como rey. Y Jesús no quiso. Porque Jesús no contestó a lo que ellos exigían, de que fuera rey y de que con violencia lo salvara del imperio romano. Entonces lo aborrecieron rápidamente. Esa misma multitud que primero lo aclamaban pensando que los iba a liberar del imperio romano, pensando que los iba a liberar por la fuerza de ese imperio romano que les cobraba impuestos, que tenían las ciudades de Israel militarizadas. Eso era lo que ellos pensaban, pero pues como no fue así, y como Jesús no cumplió los deseos de esa multitud, entonces esa misma multitud después dijo: crucifíquenle. Esa misma multitud. Dice el versículo 25, ahí en Mateo 27, que: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué palabra? Y las consecuencias de esas palabras todavía las están viviendo. Esas fueron las palabras del pueblo de Israel cuando pidieron que crucificaran a Jesús. Que la sangre de él fuera sobre ellos y sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús no respondió a sus necesidades, porque Jesús no respondió a sus deseos. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿cómo respondemos cuando Jesús no responde ante nuestras necesidades o ante nuestros deseos? ¿Cómo respondemos cuando Jesús responde con un no o con un espera? ¿Qué actitud tomamos nosotros? ¿Tomamos esa misma actitud? ¿O aceptamos su voluntad? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros en nuestros corazones en esta noche, porque no siempre el Señor, así como sucedió con el pueblo de Israel, ellos querían que Él fuera el rey, ellos querían que Jesús levantara un ejército, que, mejor dicho, se armara una matazón, que los romanos salieran huyendo de Israel. Eso era lo que ellos esperaban de Jesús. Pero Jesús no cumplió sus deseos. Y como Jesús no cumplió sus deseos, entonces decidieron crucificarlo. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando
le pedimos algo al Señor y dice no. Cuando hay una necesidad y no ves la respuesta, ¿cuál es tu actitud hacia el Señor? Cuando el Señor dice, esa persona no, te alejas, esa amistad no te conviene, no, te apartas, esa provisión no te la voy a dar ahorita porque te me alejas. Sí, te alejas porque no te la dio. Porque hay algunos así, ¿no? O sea, que Dios les da la provisión y no lo volvemos a ver por aquí, pero ni sus luces. Lo maldecían, se burlaban de él, le pusieron una capa de uno de los soldados y le dijeron, pues, tú no que eres el rey de los judíos. Y le pusieron una capa para burlarse de él, porque decían, bueno, pues vamos a colocarle una capa de rey. Y a todo eso se sometió nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué era que se burlaban del Señor? Porque decían, bueno, ¿cómo es que este hombre dice que es un rey y no ha sido capaz de liberar a su pueblo del imperio romano? ¿Cómo es que este hombre dice que es un rey y es tan débil? Porque ellos lo veían como un hombre débil. ¿Cómo es que este hombre dice que es un rey y no contesta nada y deja que lo golpeen? Por eso se burlaban de él. Sin embargo, la palabra dice, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ellos odiaban la debilidad de Jesús, por eso se burlaban de él. Sin embargo, más adelante, a pesar de que él permitió de que sus enemigos se burlaran de él, posteriormente iba a mostrar su gloria y su poder. Y muchos de sus soldados se convirtieron en cristianos. Inclusive dice la palabra que en el momento en que Jesús murió, que la tierra tembló, que se levantaron los muertos y todo lo que pasó, varios de ellos se sorprendieron y dijeron, verdaderamente, ¿cómo se habrán sentido esos hombres después de todo lo que se burlaron del Señor? El siguiente personaje. El siguiente. Herodes. Dice Lucas, en el pasaje que leímos hace rato, que Herodes tenía curiosidad acerca de Jesús. Herodes había oído escuchar de Jesús por medio de Juan el Bautista. Herodes había escuchado de los milagros de Jesús y dice la palabra en Lucas que Herodes solamente lo único que quería era ver alguna señal de eso que la gente tanto hablaba. ¿Y cuántos personajes hoy en las iglesias son como Herodes? Que nada más van a las congregaciones a ver qué pasa, a ver si es cierto que ocurre un milagro, a ver si es cierto que veo una señal. Y vienen con N cantidad de motivaciones, menos someterse a Cristo, menos obedecer la palabra. Que esa debería ser la principal motivación por la cual nosotros buscamos del Señor. Una verdadera conversión, un verdadero cambio en nuestros corazones. Que si yo era amargada, ya no lo sea más. Que si yo no perdonaba, ya ahora sí perdone. Que si yo soy egoísta, pues ahora sí sea compasiva. Debe de haber un cambio en nuestros corazones. A eso venimos a este lugar. Pero nuestra principal motivación no debe de ser venir a ver si el Señor me sana, o si el Señor me da una casa, o un carro,
Porque si esa es nuestra motivación y el Señor no cumple lo que nosotros estamos pidiendo, pues vamos a ir para atrás como la multitud, que primero lo adoraba y luego pedía que lo crucificara. Si nosotros no buscamos al Señor con la motivación correcta, hermanos, entonces simplemente somos familia mirando a los Herodes. Nada más venimos a mirar a ver qué pasa. Y hay gente que dura años en el cristianismo bajo ese error. Hay gente que dura años viniendo a la iglesia sin una verdadera conversión, sino que duran años viniendo a la iglesia o buscando del Señor, nada más en espera de un milagro. Ay, hasta que el Señor me dé. Ay, si un día el Señor me da esto, yo voy a hacer aquello. Ay, si un día el Señor me concede el milagrito de tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Y hay gente que se la pasa así, en las iglesias, esperando a ver Dios qué les resuelve, esperando a ver Dios qué les cumple. Pero mientras sigamos con las motivaciones incorrectas, la mala noticia es que no vamos a ver nada. Porque a Dios se le busca de todo corazón y se le adora en espíritu y en verdad, no esperando a ver Dios que nos va a dar. O hay gente que solamente busca a Dios cuando le va mal, cuando se sienten enfermos, cuando su casa está patas para arriba, entonces buscan de Dios para que Dios les haga el milagro. Pero cuando todo marcha bien, son como las estrellas fugaces, tampoco lo vemos. Es que me está yendo súper bien. Y no, y así contestan, porque luego así no han contestado los otros cuando de repente hemos llamado a uno que otro hermanito que no lo vemos en la iglesia. Oye, hermano, no me lo visto, ¿se encuentra usted bien? Uy, me está yendo súper bien, pastor. Uy, pastor, si viera que ya conseguí trabajo, me está yendo, pero súper bien. Ay, gloria a Dios, hermanito, ¿cuándo lo vemos en la iglesia? Cuando tenga tiempo, pastor. Ah, bueno, no me lo bendiga. Siga disfrutando. Así contestan. En serio, ya no es broma. Así nos contestan. Entonces, amados hermanos, pues muchos son así, como Herodes. Y el último personaje que vamos a ver es a Barrabás. Este es otro. Se regocijó de que Jesús tomara su lugar en la cruz. Oye, este hombre tan inconsciente, o sea, en ningún momento dijo, yo ¿por qué? Oye, si este hombre no ha hecho nada. No, él bien contento. Él bien contento. Ay, no, pues yo voy para afuera. Ay, Jesús, pues que esté bien, bye. Bien contento el Barrabás. Y hasta burlándose seguramente de que la gente lo escogiera. Pero fíjense, hermanos, este hombre nunca se puso a pensar en la injusticia que se estaba cometiendo, y así muchos hoy día ven las injusticias, no les importa, son indiferentes completamente, con tal de que yo me beneficie, no me importa el resto del mundo. Mientras yo me beneficie, mientras a mí no me pase nada, el resto del mundo que se ahogue. Y es triste tener el corazón de Barrabás, que aún viendo sufrir al de lado, no te importa por tal de que estás aquí. En conclusión, ¿quién de estos personajes somos nosotros? Esas son las preguntas para reflexionar. ¿Es usted como Judas, que finge su amor por Cristo, pero en realidad lo traiciona con sus acciones? ¿Es usted como Pedro, que insiste en hacer las cosas a su manera?
¿Es usted como los líderes religiosos que tenían envidia de Jesús? ¿Intenta usted ganarse para sí mismo las cosas que solo Dios merece recibir? ¿Es usted como Pilato? Si usted interesa en su vida que son más importantes que Jesucristo. ¿Es usted quizás como la multitud? ¿Está usted enojado con Jesús porque Él no ha resuelto sus problemas? ¿Es usted como los soldados romanos que se burlaron de Jesús? ¿Le sirve de tropiezo el hecho de que el rey que vino la primera vez lo hizo en humildad y debilidad? ¿Es usted como Herodes que tenía curiosidad acerca de Jesús? ¿Está usted entre aquellos que solamente buscan una señal? ¿O es usted como Barrabás, uno de los que se regocija del hecho de que Jesús tomó su lugar en la cruz? Que sean otros los que sufran por las acciones que usted hace. Esa es la reflexión. ¿En qué espejo nos miramos nosotros? Judas, Pedro, los líderes, el de los soldados, el de Herodes, el de Barrabás. Examinemos nuestro corazón delante del Señor. Dice la palabra, examina, oh Dios, examíname.